Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los chismes más jugosos, analizamos las noticias más candentes y nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy, como habrán podido deducir por el título que seguramente les llamó poderosamente la atención, vamos a abordar un tema que ha sacudido los cimientos del corazón de muchos fanáticos y que tiene a nuestro querido Kerem Bürsin en el ojo del huracán. Sí, amigos, hablamos de los líos en los que se encuentra Kerem Bürsin por un supuesto escándalo relacionado con su expareja, la bellísima Hande Erçel. ¿Qué está pasando realmente? ¿Hasta dónde llega la verdad y dónde empieza el rumor? Y lo más importante, ¿qué pasará ahora con esta situación que tiene a todos con la respiración contenida? Si ustedes, al igual que nosotros, están ansiosos por conocer todos los detalles, por desgranar cada pieza de este rompecabezas y por especular sobre el futuro de esta historia, entonces se han venido al lugar correcto. Antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de información, les quiero recordar algo fundamental: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí nos encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el universo de las celebridades. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque despegamos. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y a hablar de lleno sobre este asunto que ha desatado tantas pasiones y tantas especulaciones. El título, como les decía, lo dice todo: Kerem Bürsin en líos por el escándalo de Hande Erçel. Y cuando decimos escándalo, aunque en muchos casos la palabra se utiliza de forma un poco sensacionalista, aquí parece haber un trasfondo que merece nuestra atención. Para aquellos que quizás no estén tan al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, nacida en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos otros países. Su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que capturó la admiración de millones de fans en todo el mundo. Durante años, fueron la pareja ideal para muchos, la personificación del amor de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen a simple vista. Hace ya algún tiempo se confirmó la ruptura de la pareja, un hecho que entristeció a muchos de sus seguidores. Y desde entonces, aunque ambos han seguido con sus vidas profesionales y personales de manera separada, los rumores y las especulaciones sobre su relación, y ahora sobre posibles conflictos, no han cesado. Pero ¿cuál es el supuesto escándalo que hoy nos ocupa y que pone a Kerem Bürsin en una situación complicada? Las filtraciones y los comentarios en redes sociales, alimentados por algunos medios de comunicación y por la propia comunidad de fans, sugieren que podría haber habido una disputa o un desacuerdo significativo entre Kerem y Hande, y que este desacuerdo estaría ahora afectando a Kerem en su vida profesional o personal. Se habla de posibles acuerdos rotos, de secretos que podrían salir a la luz, o incluso de un supuesto malentendido que habría escalado a proporciones mayores. Los detalles concretos son, como suele ocurrir en estos casos, un poco difusos y difíciles de verificar al 100%. Sin embargo, la magnitud de la atención que ha generado este tema nos indica que algo está pasando, o al menos, que se percibe que algo está pasando. Una de las líneas de especulación más fuertes se centra en un supuesto proyecto cinematográfico o televisivo en el que Kerem estaría involucrado, y donde la participación de Hande, o alguna decisión relacionada con ella, habría generado fricciones. Se dice que Kerem podría haber estado negociando un papel importante o un proyecto que tenía en mente desde hace tiempo, y que de repente, por alguna razón vinculada a Hande, este proyecto se ha visto amenazado o incluso cancelado. Otra vertiente de estos rumores apunta a un posible desacuerdo financiero o contractual, quizás derivado de algún proyecto conjunto que tuvieron en el pasado o de alguna inversión en la que estuvieron involucrados. La verdad es que sin declaraciones oficiales contundentes por parte de ninguno de los involucrados, solo podemos basarnos en lo que se dice y en cómo se percibe. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos defienden a capa y espada a Kerem, acusando a Hande de ser la causante de los problemas o de generar controversia. Otros, por el contrario, creen que Hande está siendo injustamente señalada y que Kerem es quien debería dar explicaciones. Y luego está el grupo de los que simplemente disfrutan del drama y esperan con ansias ver cómo se desarrolla esta historia. Lo que sí es innegable es el poder que tienen estas dos figuras públicas para generar conversación y para movilizar a sus seguidores. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de estos líos. Cuando una relación de alto perfil termina,
es natural que queden cabos sueltos, sobre todo si ha habido una conexión tan fuerte y duradera como la que existía entre Kerem y Hande. A veces los acuerdos profesionales que se gestan durante una relación pueden volverse complicados de gestionar una vez que la relación finaliza. Podrían existir contratos en los que ambos figuraban, o proyectos que se pensaron conjuntamente y que ahora deben ser renegociados o simplemente cancelados. Además, en el mundo del espectáculo, la imagen pública lo es todo. Cualquier indicio de conflicto o de malestar entre dos figuras tan mediáticas puede ser magnificado por los medios y por los propios seguidores, creando un clima de tensión que, incluso si la disputa es mínima, puede parecer un gran escándalo. Otro punto a considerar es la presión mediática. Tanto Kerem como Hande son conscientes de que cada uno de sus movimientos es escrutado. Si realmente existe un conflicto, la tentación de ambas partes de defenderse o de dar su versión de los hechos puede ser grande, pero también el riesgo de empeorar la situación. Por eso el silencio oficial suele ser la estrategia más común en estos casos, lo que a su vez alimenta más las especulaciones. Ahora, la pregunta clave que todos se hacen, ¿qué pasará? Esta es la parte más difícil de predecir, porque como mencionamos, la información es limitada. Sin embargo, podemos plantear algunos escenarios posibles basados en la trayectoria de ambos actores y en la dinámica del mundo del entretenimiento. Un escenario optimista sería que se tratara de un malentendido pasajero, una pequeña aspereza que se resolverá con el tiempo y con comunicación. En este caso, ambos podrían seguir adelante con sus carreras y sus vidas, y el supuesto escándalo se desvanecería tan rápido como apareció, quedando solo como un recuerdo en las redes sociales. Si este fuera el caso, ambos actores podrían incluso, en un futuro, dar alguna declaración ambigua que alimente la curiosidad pero que no genere mayores conflictos. Un escenario más complejo podría implicar que este desacuerdo tenga consecuencias reales en la carrera de Kerem. Si, como se rumorea, un proyecto importante se ha visto afectado, esto podría significar una pérdida económica y profesional para él. Podría tener que buscar nuevas oportunidades, renegociar contratos o incluso enfrentar un periodo de menor visibilidad mientras se resuelven estos asuntos. En este caso, la figura de Hande, ya sea de forma directa o indirecta, podría seguir siendo un tema de conversación, y Kerem podría verse obligado a dar alguna declaración pública para calmar las aguas. También existe la posibilidad de que, si la situación escala, la disputa se vuelva más pública. Esto podría suceder si alguno de los involucrados decide romper el silencio y ofrecer su versión de los hechos, o si salen a la luz pruebas o documentos que respalden las acusaciones. En este escenario, ambos actores podrían enfrentar un periodo de escrutinio intenso, y sus carreras podrían verse afectadas de maneras impredecibles. Los fans podrían tomar partido de forma más marcada, y la presión sobre ambos para resolver la situación sería aún mayor. Un tercer escenario, quizás el menos probable pero no imposible, es que este supuesto escándalo sea una estrategia de marketing o de creación de expectativa. En el mundo del espectáculo, a veces se generan rumores controlados para mantener a la audiencia interesada. Sin embargo, dado el cariño que mucha gente tiene por Kerem y Hande, sería una estrategia arriesgada y que podría tener un efecto contraproducente si se percibe como una manipulación. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea la verdadera naturaleza de este escándalo, la atención que genera demuestra el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen en la opinión pública. Son figuras que generan interés, que mueven masas y que, lamentablemente, a veces se ven envueltas en situaciones que trascienden lo profesional y entran en el terreno de lo personal y lo mediático. Desde nuestro canal, siempre abogamos por la cautela y por la verificación de la información. Es fácil dejarse llevar por los rumores y por las especulaciones, especialmente en las redes sociales, donde la desinformación puede propagarse a la velocidad de la luz. Por ello, recomendamos a nuestros espectadores que tomen con pinzas la información que circula y que esperen a que haya declaraciones oficiales o pruebas contundentes antes de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, no podemos negar que estas situaciones son fascinantes de analizar. Nos permiten entender mejor cómo funciona la industria del entretenimiento, cómo se gestionan las crisis de imagen y cómo los famosos navegan por el complejo mundo de la fama. La vida de las celebridades, a menudo idealizada, está plagada de desafíos y presiones que el público en general rara vez experimenta. Entonces, ¿qué pasará con Kerem Bürsin? La respuesta es incierta. Podría ser un revés temporal que supere con creces, reafirmando su talento y su profesionalismo. O podría ser un obstáculo más significativo que requiera una gestión cuidadosa de su imagen y de su carrera.
Lo que sí es seguro es que su equipo de relaciones públicas estará trabajando arduamente para mitigar cualquier daño y para asegurarse de que su imagen pública se mantenga lo más intacta posible. La clave estará en cómo Kerem maneje esta situación en los próximos meses. ¿Mantendrá el silencio? ¿Emitirá un comunicado? ¿Se enfocará en sus proyectos y dejará que el tiempo resuelva las cosas? Cada una de estas opciones tiene sus pros y sus contras, y la elección que haga sin duda marcará el rumbo de su carrera y de su percepción pública. Por otro lado, también es importante considerar el impacto que esto pueda tener en Hande Erçel. Aunque el titular se centra en Kerem, es probable que Hande también se vea afectada, ya sea por la atención mediática o por las repercusiones de cualquier conflicto que exista. La forma en que ella maneje esta situación también será crucial para su propia carrera y para su imagen. En conclusión, mis queridos amigos, hemos desgranado uno de los temas más candentes del momento, los líos en los que parece estar Kerem Bürsin por un supuesto escándalo relacionado con Hande Erçel. Hemos explorado las diversas teorías, las posibles causas y los escenarios que podrían darse en el futuro. Lo que sí queda claro es que la relación entre estas dos figuras públicas, incluso después de su ruptura, sigue generando un enorme interés y muchas preguntas sin respuesta. El mundo del espectáculo es un escenario impredecible, y lo que hoy parece un escándalo, mañana podría ser una anécdota superada. Agradezco de corazón su paciencia y su atención mientras navegábamos por esta compleja situación. Espero que este vídeo les haya brindado una perspectiva más clara y les haya permitido entender mejor el trasfondo de estos rumores. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay realmente un escándalo? ¿Hasta qué punto creen que estas especulaciones son ciertas? ¿Qué consejo le darían a Kerem Bürsin en esta situación? Dejen sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios, porque su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de despedirnos, no olviden lo más importante: si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, háganmelo saber dándole un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo futuro. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.